Buenas tardes, estudiantes. Esperando que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Voy a proceder a explicarles lo que es la actividad que me toca a mí relacionada esta semana sociales, que es la actividad 2, la sección 2. Esa actividad está relacionada con sociales. Entonces ustedes van aquí a ver en su agenda, o bueno, o la agenda del curso que tengan, eh, para los otros cursos, para noveno, octavo, y ven la actividad que tienen que hacer conmigo, que se las voy a explicar ahorita. Entonces, las actividades sociales es de la página 11 y 12, en la ficha de la semana 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver en la ficha, que ya ustedes las tienen, en las páginas 11 y 12, y aquí dice, esta actividad 2 está en la sección 2. ¿Ok? Entonces dice, el tema es prevención de la violencia. Vamos a ver qué nos indica. Dice, ahora que hablamos de violencia y sabemos cómo se manifiesta, es importante desarrollar estrategias para prevenirla, para evitar que ocurra. ¿Okay? Entonces, acuérdense que el tema del proyecto es la convivencia armónica y entonces ahorita estamos tocando el tema de la violencia, porque para tener una convivencia armónica, obviamente, no tiene que haber violencia en el hogar. Vamos a ver entonces qué nos indica. Una de las formas de prevención es la educación en derechos. ¿Okay? Tienen que saber que derechos es algo que tenemos todas las personas y los derechos tienen que ser cumplidos sin que pedirlo, sin nada. Tienen que respetarse. Y si no se respetan, pues están las leyes para sancionar si no respetan los derechos que ya vamos a ver más adelante. ¿Conoces tus derechos? Es una pregunta. ¿Sí? Es importante que cada ciudadano conozca su derecho, porque si uno no conoce sus derechos lo que a uno lo protege o lo que le pertenece que le den como ciudadano, entonces, ¿cómo puedes exigirlos o reclamarlos? Por eso es importante que cada uno conozca sus derechos para poder reclamarlos, exigirlos. Y si alguna vez vulneran sus derechos, ustedes sepan que pueden reclamar y está la ley que les va a respaldar y a protegerlos. Más que todo a los niños y jóvenes, que la ley los ampara con mucho más, una forma más enérgica que de pronto una persona adulta. ¿Okay? Entonces aquí viene ya una de las actividades, dice, escribe una lista de los derechos humanos que conozcas. Puedes comparar esta información con los contenidos desarrollados en tu libro de texto de este año, de años anteriores. Si dispones de internet, puedes buscar información de fuentes confiables. También puedes preguntar a alguien de la familia sobre este tema y escribir sus contribuciones. ¿Okay? Entonces, la primera actividad nos dice que nosotros, según lo que conozcamos, hagamos un listado. Esto lo hacemos en una hoja o de las actividades que estamos trabajando en la semana 4, con un listado de los derechos humanos que nosotros conozcamos, que cada uno de ustedes conozca. Y también pueden, si es que tienen estos recursos a la mano, el internet o los libros del año pasado, pueden buscar mucho más derechos. ¿Okay? Y si no tienen, pues más abajo les da una facilidad. ¿Okay? Dice, para ampliar tu información puedes leer el siguiente texto sobre la Declaración de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y el tema es contenido de la Declaración de los Derechos del Niño. Aquí nos dan un texto que empieza desde aquí, que habla sobre los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. ¿Okay? Entonces, en la primera actividad está relacionada con esa lectura también. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Un listado con los derechos humanos que conozcamos. Si tenemos internet, podemos hacer uso del internet para ampliar este listado y también podemos buscar en texto del año pasado. Y si no tenemos ni internet ni texto del año pasado, pues podemos realizar esta lectura y aquí nos hablan de algunos derechos humanos que nosotros podemos anotarlos, incluirlos en nuestra lista que vamos a hacer de derechos humanos que conozcamos. ¿Okay? Entonces, la actividad, ¿cuál es? Elaborar una lista de derechos humanos que tú conozcas. Y puedes ampliarla buscando en internet o haciendo lectura e incluyendo derechos humanos que estén en este texto. ¿Okay?
Entonces ustedes tienen que leer para que puedan incluir estos derechos humanos. Vamos a hacer una lectura breve. Dice, con base en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Cabe destacar que ni la Declaración de Ginebra de 1924, ni la Declaración de los Derechos de los Niños de 1959 definen qué periodo comprende la infancia, es decir, la edad de cuando empieza y termina la infancia. Esta omisión sirve principalmente para evitar pronunciarse sobre el tema del aborto. Entonces, hasta ahí les está diciendo que los derechos del niño están en qué cosa, en que uno pueda desarrollarse, el niño desarrollarse física, mental, moralmente, espiritualmente y sobre todo protegido en su hogar. Como el manual que están haciendo de convivencia armónica, entonces el niño y todos los familiares deben crear un núcleo, es decir, que en su hogar reine paz y armonía para que pueda haber esa convivencia armónica, que esa convivencia armónica también es un derecho del niño, que él tenga esa paz en su hogar para que pueda no verse perjudicado y pueda desarrollarse con libertad y dignidad. Entonces nos dice ahí en el párrafo de más abajo que no se, en la ley aprobada en la Declaración de Ginebra no se contempla la edad de la infancia por un tema del aborto. ¿Sí? Entonces ese es un tema mucho más profundo, pero no nos dice si es que un infante es desde que uno es feto hasta que ya uno es mayor de edad, que es por lo general que se tiende a hablar de infante. Desde cuándo empieza, no, las leyes, los gobiernos tratan de no tocar ese tema porque hay países que aprueban el aborto, perdón, otros no. Entonces, la mayoría de países contemplan que un infante es desde que su nacimiento hasta que ya está en la etapa de adultez, porque el feto ya está un poco más desarrollado. Pero entonces no da un inicio fijo de cuándo en realidad puede considerarse un infante, si es de cuando se fecunda, en este caso ya el muchacho, y va empezando a crecer, o desde cuando ya nace. Entonces lo dejan así para que sea de libre interpretación, de acuerdo a cada país, porque hay unos países que permiten el aborto, otros no. Entonces, si se consideran infantes todos, desde que están en la barriga de la madre, todo el asunto, entonces habrían países que violarían derechos, lo cual no es permitido. Por eso este tema lo han dejado así en el aire. No definen cuándo es un adolescente, si es cuando está en el estómago o cuando nace y empieza a desarrollarse hasta cuando es adulto o mayor de edad. Sin embargo, el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño resalta la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial, incluyendo una protección legal adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento. Entonces nos dice que el niño antes del nacimiento tiene que en su hogar darle garantías de dónde van a nacer y también después del nacimiento que tiene que tener esa protección y ese cuidado especial. Y la ley dice que los protege. Y aquí más abajo le dan 10 principios básicos importantes que tienen los derechos de los niños y los jóvenes. El primero, el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. ¿Sí? Entonces el niño tiene que ser tratado y de una forma igualitaria, es decir, no ser menospreciado porque es de otra etnia, si es indígena, si es costeño, eso no tiene que afectar, si es de otro país. Segundo, el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. Entonces el niño tiene que tener en su hogar, su familia, esa protección para que pueda desarrollarse de una forma correcta. Tercero, el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. Entonces todo niño tiene que tener un nombre, ¿sí? Y una nacionalidad, ¿sí? Por eso, cuando va una mujer embarazada a otro país, el niño automáticamente obtiene la nacionalidad del país donde nació. ¿Sí? Cuarta, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuada. El niño siempre, el joven tiene que tener la alimentación, cuidar de su vivienda, un techo.
y la medicina, obviamente. Quinto, el derecho a una educación y un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Para los niños o jóvenes que tienen discapacidad mental, ¿sí?, tienen leyes que los protegen a ellos también, de una manera más específica. Sexto, el derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Séptimo, el derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. Octavo, el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Eso quiere decir que siempre que hay alguna catástrofe o algún problema, los niños siempre son prioridad, al igual que las mujeres. No sé si ustedes recuerden cuando fue el accidente de este barco, el Titanic, ¿a quién daban prioridad? Las mujeres, pero antes daban primero a los niños y luego a las mujeres, a las madres o a mujeres. Entonces, siempre los niños tienen ese de estar primeros ante cualquier problema o circunstancia adversa que se presente. Ellos tienen prioridad. Noveno, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Entonces, los niños no pueden ser explotados a trabajar desde menores de edad o ser abandonados en la calle. Si son abandonados en la calle, hay autoridades, gobierno, municipio, que los acogen y los llevan para darles esa protección hasta indagar, investigar su caso y ver cómo solucionar y darle esa protección al niño, a ese hogar. Décimo, el derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Entonces, el niño, el joven también tiene derecho a ser comprendido, a que toleren sus ideas que él pueda expresar. Obviamente, enmarcados en el respeto, siempre respetando a sus padres. Entonces, la primera actividad es que ustedes tienen que leer esto de aquí y hacer un listado de los derechos humanos que conozcan, y realizar esta lectura puede incluir uno de estos que les haya llamado la atención o que ya conozcan, y también pueden buscar en internet si tienen esa herramienta. Si no, simplemente hacen la lectura, de ahí sacan un listado de derechos humanos y agregan unos que ustedes conocían o conocen aparte de esto, porque hay muchos más. Esa es la parte A de la actividad, por así mencionarlo. Acá tenemos la parte B. Ahora, con esta información puedes establecer los pasos que incluirás en tu manual ilustrado para instruir a los miembros de tu familia sobre cómo se puede prevenir la violencia a través del ejercicio de derechos. Te proponemos que para esta sección presentes las indicaciones de cada paso en formatos de viñetas. Puedes guiarte usando el siguiente formato, de una hoja dividida en 4 viñetas. Entonces, aquí les menciono que ustedes tienen que poner en una hoja, separarlos por viñetas, y en cada uno poner indicaciones, instrucciones de cómo prevenir la violencia a través del ejercicio de los derechos. Es decir, a través de sus derechos, que mencionan ahí los que conocen, cómo pueden ayudar a prevenir esa violencia. Acuérdense que los derechos es algo que tienen que cumplirse al niño, al joven, no es que se le tienen que pedir, tienen que darse. Entonces, obviamente, el niño, por esencia, está protegido de la violencia. Así que cuando hay algún tipo de violencia, los derechos, usted como estudiante, como niño, como joven, sabe que tiene esos derechos y que usted puede reclamarlos. Si no se lo dan en su hogar, usted puede reclamarlo ante autoridades, como si en su colegio puede manifestarle a su tutor, al DS, o acudir a los centros de retención de policía más cercanos, ellos les sabrán guiar. Acuérdese que tiene esos derechos que los protegen de la violencia y que ustedes le van a dar prioridad si sucede esto y va a estar protegido. Usted tiene una protección, los niños son protegidos totalmente de violencia sexual, física, mental, psicológica. Entonces, aquí, ¿qué tienen que ustedes hacer? Acuérdense que el proyecto de esta semana es hacer un manual ilustrativo, como el ejemplo que les dan acá arriba, o como un ejemplo de un manual que usted conozca. Puede ser un díptico, un tríptico, o como un manual, un folleto que vienen cuando compran un celular, un televisor. Aquí tienen un ejemplo más o menos de un manual. Ya ustedes con las anteriores actividades han trabajado la carátula de su manual, han hecho en la actividad 2, la sección 1, que ahí tenían que hacer
con el profesor que les correspondía, también unas actividades que tienen que estar incluidas en ese manual, y conmigo que tienen que incluir, en este caso, el listado de derechos que tienen que poner en la parte A de la actividad que les estoy explicando. Eso tienen que anotarlo en una hoja y adjuntarlo en su semana 4. Lo que tienen que añadir a su manual, ojo, lo que tienen que añadir al manual es esto de aquí. En una hoja pueden separarlo así como está aquí, cada parte de la hoja, y en cada uno, ¿ustedes qué van a poner? ¿Sí? Van a poner cómo a través de sus derechos usted puede prevenir la violencia. Aquí pones el derecho, cómo eso puede prevenir la violencia, y puedes pegar un dibujo, una imagen. Obviamente esto lo pintas bonito. Entonces aquí le da una pauta para que ustedes pongan 4 instrucciones. Aquí 1, 2, 3, 4. Cada una pueden poner una imagen, pintar. Pero si ustedes quieren, pueden hacer, este es un modelo, ustedes pueden poner más viñetas. De pronto esta, separarla aquí en 2, acá en otra más. Eso ya queda a criterio de cada estudiante. Pero viñeta es esto. ¿Sí? En la hoja, dividirla en varias partes, varios segmentos, para en cada uno poner una instrucción. En la instrucción que va a poner usted un derecho y cómo eso puede prevenir la violencia. Y después va a poner una figura, realizar un dibujo, pintar, que se vea bonito, y eso usted lo va a agregar a su manual. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que ustedes pongan aquí primero. Vamos a escoger un derecho de estos que están aquí. Lo cojamos el octavo. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Ustedes ponen aquí el derecho a recibir ayuda en cualquier circunstancia, previene la violencia, ya que el joven, al recibir los primeros índices o los primeros intentos de violencia, puede acudir a donde les manifesté, con su tutor, con el DS, y va a ser inmediatamente protegido. Y como el estudiante va a ser protegido, puede disminuir ese índice de violencia. Por ejemplo, pueden anotar 2, el derecho a la comprensión. Anotan ahí. El derecho a la comprensión puede ayudarnos a prevenir la violencia, resaltando o instruyendo a los padres a que los jóvenes tienen que ser comprendidos y no ser castigados a la ligera. Es decir, hay muchos padres, lamentablemente, que no tienen mucha paciencia, entonces no comprenden a los jóvenes y todo lo solucionan a los golpes. Entonces, el derecho a la comprensión y al amor de los padres, eso sí puede prevenir la violencia, de que los padres sepan de que es un derecho, de que los comprendan, traten de comprenderlos, y si no los comprenden y les agreden, pueden las autoridades intervenir si ustedes llegan a manifestar que hay esa violencia. ¿Sí? Entonces así ustedes pueden mezclar el derecho y cómo eso previene la violencia. Eso ustedes lo ponen con sus palabras y pueden pegar dibujos, realizar el dibujo, y eso ustedes lo van agregando a su manual, que ya ustedes tienen la carátula y las actividades que han hecho anteriormente. Y eso ahí lo grapan o lo pegan como ustedes desean hacer su manual. Ahí les da un ejemplo de manual más arriba, o también los manuales de cómo viene. Un ejemplo puede ser cómo viene en su televisor el manual o en el celular. Lo pueden tomar como ejemplo. Entonces conmigo son dos actividades. Primero, realizar una lista de los derechos del niño que conozcas. Puedes ampliarlo buscando en internet. Si no tienes, aquí tienes un texto y puedes incluirlo, uno de estos de aquí que hay. Y después la actividad B es realizar esta viñeta y en cada uno poner un derecho y cómo ese derecho previene la violencia, y pegar figuras, pintar, y lo añades a tu manual ilustrativo del proyecto de esta semana. ¿Okay? Entonces, esto sería la explicación mía de la actividad. Entonces, sin tener más que acotar, cualquier pregunta me la hacen llegar, si es que tienen. Igual el video va a quedar subido para que ustedes los puedan ver una y otra vez. Y entonces les dejo para que puedan trabajar y que tengan un excelente día. Cuídense.